Hola, muy buen día. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Angélica Martínez, docente de la asignatura de Psicobiología del Comportamiento en Unitec Online. Es un verdadero gusto acompañarlos en este recorrido por el conocimiento en el que exploraremos juntos los aspectos fundamentales de esta fascinante disciplina. Revisaremos la genética y herencia, así como el sistema nervioso. La psicobiología del comportamiento la debemos considerar como esta disciplina que estudia procesos biológicos principalmente del sistema nervioso, el sistema endocrino y la genética, los cuales van a influir sobre todo en la conducta humana. La psicobiología busca explicar la conducta en términos de mecanismos biológicos donde se va a analizar cómo la actividad cerebral, las hormonas, la herencia genética y otros factores van a interactuar con el entorno para producir comportamientos observables. Nos preguntamos qué estudia la psicobiología del comportamiento. Estudia desde la estructura y función del sistema nervioso, como el cerebro, la médula y los nervios controlan pensamientos, emociones y acciones. Por otro lado, la influencia de los neurotransmisores y hormonas nos van a permitir comprender cómo sustancias químicas como la dopamina, la serotonina y la adrenalina, pues van a afectar estados de ánimo. También la genética del comportamiento nos permite comprender cómo los genes influyen en rasgos psicológicos como la personalidad, la inteligencia, el temperamento o la vulnerabilidad a trastornos mentales, mientras que el desarrollo biológico del sistema nervioso nos permite comprender cómo influye la maduración cerebral ante la gestación desde una persona hasta la edad adulta, cómo evoluciona en la conducta y por último las bases biológicas de trastornos mentales y el comportamiento nos permiten comprender cómo las alteraciones en estructuras cerebrales o procesos bioquímicos pueden causar ansiedad, depresión, esquizofrenia, TDAH, entre otros. Hablando precisamente de la genética y herencia, la herencia biológica influye notablemente en la conducta humana a través de genes que se transmiten y predisponen ciertos rasgos físicos, temperamentos, habilidades cognitivas y en algunos casos vulnerabilidades a trastornos mentales. Por otro lado, el ADN es aquella molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. Bueno, se encuentra organizado sobre todo en segmentos conocidos como genes. Estos permiten determinar nuestras características, ya sea biológicas, y pueden influir en aspectos psicológicos, como el aprendizaje, por ejemplo, el lenguaje o incluso la respuesta al estrés. También revisamos en esta unidad 1 los tipos de reproducción celular, ya que existen dos. La mitosis, que es el proceso por el cual la célula madre se divide en dos células hijas genéticamente idénticas, es esencial para el crecimiento y la reparación de tejidos. Pero de otro lado tenemos a la meiosis, que es ese proceso exclusivo de las células sexuales, donde el material genético se reduce a la mitad. ¿Por qué es importante? Porque este proceso nos permite la recombinación genética, aportando la variabilidad en la descendencia. Hablando precisamente de una de las preguntas en el foro 1, hablamos cuáles son esos trastornos mentales de origen hereditario. Vamos a considerar a la esquizofrenia, al trastorno bipolar, al espectro autista y al déficit de atención con hiperactividad. Hablando precisamente de la primera pregunta, ¿qué es la esquizofrenia? Pues es ese trastorno mental que va a afectar la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Esto va a incluir que la persona va a sentir precisamente o va a percibir alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados e incluso aislamiento social puede presentar. Hablando de esta base genética, estudios en gemelos y familias nos van a mostrar que la persona con esquizofrenia muestra una fuerte carga hereditaria. Es decir, si un familiar de primer grado, llámesele padre, madre o hermano, tiene esquizofrenia, pues el riesgo de desarrollarla es mayor, de un 6 a un 17%. Por otro lado, en gemelos idénticos, la probabilidad puede alcanzar hasta un 50% si uno de ellos se encuentra afectado. Pero también permíteme decirte que la interacción con el ambiente
como el consumo de drogas, traumas en la infancia o infecciones prenatales, pueden detonar la aparición de este trastorno. El trastorno bipolar se caracteriza, por otro lado, por una alternancia entre episodios de euforia o manía y episodios de depresión profunda. Por lo tanto, va a afectar el estado de ánimo, la energía y la capacidad de funcionamiento. También tiene un componente hereditario significativo y aunque permíteme comentarte que no hay un único gen responsable, sí se encuentra vinculado con genes que regulan neurotransmisores y se habla de una vulnerabilidad genética a la inestabilidad emocional. Pero no solamente los genes se encuentran implicados, también factores ambientales como eventos estresantes, ciclos irregulares de sueño o abuso de sustancias van a actuar como desencadenantes en personas con esta predisposición genética. Otro trastorno mental de origen hereditario es el espectro autista, conocido por sus siglas como TEA. Comprende sobre todo el TEA, un grupo de trastornos del neurodesarrollo que va a afectar la comunicación, el comportamiento social y los intereses. Tiene también una de las bases genéticas más sólidas entre los trastornos mentales. Y la interacción con el ambiente, aunque hay una clara predisposición genética, también se consideran factores ambientales prenatales como infecciones virales o exposición a toxinas o complicaciones durante el embarazo. Por último, otro trastorno mental de origen hereditario es el TDAH y se caracteriza por la dificultad para mantener atención, hiperactividad e impulsividad. El TDAH también es altamente heredable, entre un 70 y un 80% de casos que tienen antecedentes familiares. También los factores ambientales inciden o influyen a su manifestación, como una exposición prenatal al alcohol, tabaco o estrés materno. En esta reflexión final podemos decir que tener una predisposición genética no garantiza que una persona desarrolle uno de estos trastornos. Sin embargo, la interacción entre la genética y el ambiente es clave. Muy bien, con ello hemos concluido nuestra primera unidad y en la segunda unidad hablamos precisamente de la anatomía. La médula espinal va a actuar como una vía de comunicación entre lo que puedes ver entre el cerebro y el cuerpo. Por otro lado, el tallo encefálico va a controlar funciones vitales, como puede ser la respiración y el ritmo cardíaco. Desde aquí, desde el tallo encefálico, van a emerger los nervios craneales responsables de funciones sensoriales y motoras en cabeza y cuello. Por otro lado, el cerebelo es aquella estructura que coordina los movimientos voluntarios, el equilibrio y la postura. También interviene en procesos de aprendizaje motor, como podría ser montar una bicicleta. Hablando precisamente de la anatomía, vamos a considerar el estudio y la comprensión del hemisferio. El cerebro se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho, pero también cada hemisferio posee 4 lóbulos. El frontal, que se le relaciona con la planificación y el razonamiento, así como con el movimiento voluntario. El parietal con el procesamiento sensorial. También el lóbulo temporal se le relaciona con la audición y la memoria y el occipital con la visión. Por otro lado, también tenemos otras estructuras importantes como es el tálamo, el cual se distribuye la información sensorial, el hipotálamo, el cual regula el hambre, la sed y el sueño, así como el sistema endocrino. Tenemos también el epitálamo, el cual incluye la glándula pineal y se le relaciona con los ritmos circadianos. Los ganglios basales recuerda que van a participar en el control del movimiento y el aprendizaje de hábitos motores. El sistema límbico va a ser esa estructura, ¿sí? Y sobre todo es un conjunto de varias estructuras que regulan las emociones, la motivación y la memoria. En ella vamos a conocer más adelante a la amígdala, que se le relaciona con el procesamiento emocional, y el hipocampo, que se le relaciona con la memoria a largo plazo. Hablando del sistema límbico, vamos a comprender que el sistema límbico es precisamente este conjunto de estructuras cerebrales que se ubican en la parte interna de los lóbulos temporales y alrededor del tálamo. Es una de las zonas más antiguas desde el punto de vista evolutivo y se encuentra estrechamente relacionada con la vida emocional, memoria, motivación y aprendizaje. Vamos a ver
que precisamente la amígdala se le relaciona, una de sus funciones principales es el procesamiento de emociones. Influye en la conducta en la respuesta de lucha o huida, por ejemplo, en una percepción de amenazas y también en la modulación del comportamiento social. Tenemos una estructura conocida como hipocampo y se le relaciona. Su función principal es la formación y consolidación de la memoria a largo plazo, sobre todo en la orientación espacial. ¿Influye en la conducta? Claro, en la relación entre experiencias pasadas y decisiones actuales. Por lo tanto, es la construcción del sentido temporal. Otra de las estructuras importantes en el sistema límbico es el hipotálamo. Dentro de sus funciones regula funciones fisiológicas como es el hambre y la sed, sueño y la temperatura, así como las hormonas. Influye en la conducta del hipotálamo en los comportamientos motivados, en la alimentación y en el cuidado, pero también en la agresión. Otra estructura importante es el tálamo. Su función principal es la transmisión de información sensorial al cerebro y influye en la conducta, sobre todo en el filtrado de estímulos emocionales y sensoriales. Esto te puede ayudar precisamente a dar respuesta a tu pregunta 2. ¿Cómo el sistema límbico influye en la conducta? Ya que regula nuestras emociones básicas como el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Por ejemplo, si recibimos una amenaza, la amígdala activa una respuesta defensiva, como puede estar en alerta, huir o incluso agredir. También el sistema límbico influye en la conducta porque modula la memoria emocional. Experiencias emocionalmente intensas, como puede ser un accidente o una alegría grande, son más fáciles de recordar. También se orienta en la conducta motivada. ¿Qué significa? El hipotálamo y otras regiones del sistema límbico van a desencadenar conductas instintivas, como puede ser comer, protegerse o incluso buscar compañía. Y todo esto guiado por emociones y necesidades internas. También el sistema límbico favorece la adaptación social, ya que nos permite el reconocimiento de emociones como la empatía. ¿Qué sucede si el sistema límbico se altera? Va a existir precisamente una hiperactividad en la amígdala, ya que puede provocar ansiedad, miedo excesivo e hipervigilancia. También, si hay una alteración o daño en el hipocampo, pues afecta la memoria reciente y puede dificultar el aprendizaje emocional. Por último, también, ¿qué pasa si hay una alteración o disfunción en el sistema límbico? De manera general, se le asocia sobre todo con trastornos como depresión, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático e incluso trastorno de personalidad. Es decir, que el sistema límbico es el centro emocional del cerebro. Con ello, pues podemos dar respuesta óptima a la pregunta número 2 de nuestro foro. Te deseo una excelente semana y te agradezco mucho tu atención.